para empezar a entrar en la mesa de hoy, primero vamos a entrarle con un audio que vamos a escuchar juntos. A ver si sale. Ustedes me dicen si se escucha bien. Enrique, ¿cómo te va? ¿Bien y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dices cosas amargas. Claro, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunar. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, el arte para. Cuando estés bien la vida, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni yerba ni hacer, dejándote al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién es celestial. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Bueno. Bien, bien. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Hola, Agus. ¿Sí? ¿Cómo andan? Bienvenidos. No alteré el orden de los platos. Lo que pasa es que hoy hay algo que reúne, y que reúne todos los platos, que es el tango. El tango de algún u otro modo emparenta mucho, y la figura de Enrique Santos, como se hacía llamar para no opacar a su hermano, después que Enrique Santos Discépolo o Discepolín, en esta charla con Gardel, ¿sí? Es uno de los documentos que recupera, bueno, en uno de los tantos programas que en Radio Nacional supo hacer Piña, y en donde recuperaba grabaciones, ¿no? Que me permitió a mí traer uno de los tangos que nos pone en clima, ¿no? Nuestro primer plato, si de plato se trata, y voy a pedirle a todos que hagan el esfuerzo de ayudarme a no pasarme de tiempo. La entrada tiene que durar más o menos 12 minutos. Yo les proponía como entrada hoy laburar en el juego del arrollado, ¿no? A Romerito, a Manuel Romero, o sea, cine. Y la excusa es carnaval de antaño. Y traer carnaval de antaño, traer el cine de Romero, ¿sí? No es solamente traer una década que se emparenta con los otros nombres propios que tenemos hoy, sino que también es traer al tango y traer la figura, traer definitivamente la figura, ¿sí? de nuestro querido Enrique Santos Discépolo, porque uno de los tangos centrales, hoy espero que no busquemos tener una perspectiva de género, ¿no? Digo, porque algunas cuestiones duelen, pero digo, esta noche me emborracho, ese tema que es central, ¿sí? En la película, es de Enrique. Digo, la ligazón, ¿no? La reivindicación de la cultura popular, el circuito de lo que vamos a después ver, que es el teatro chico, la reivindicación también, ¿sí? de ciertas historias están presentes en Romero. ¿Quién es Romerito? No sé si pudieron ver o no la película, pero quienes no la hayan podido ver, lo que les cuento, ¿sí? En principio es que se consigue, que está en YouTube, que la pueden ver cuando quiera, que es de 1940.
y que si tengo que pensar en este cine de Romerito, tengo que pensar en un cine argentino que se ligaba a los estudios, algo que uno ha perdido, ¿sí? A los estudios. Hablar de Romerito era hablar de los estudios Lumington. Casi siempre uno habla de Argentina Sonofilm, digo, pero es hablar de los estudios Lumington. Romerito nunca destacó. Le digo Romerito como le decía la negra Bozán. Perdónenme que diga esto, ¿no? En sí es Manuel Romero. Pero hablar de Manuel Romero en el cine argentino, ¿sí? Es hablar de la inscripción en una década muy próximo al estreno de la película que estamos hablando de Carnaval de Antaño. Digo, si yo tengo que pensar en Romero, tengo que pensar, en principio, que no destaca por su realización cinematográfica. ¿En qué sentido? En el sentido de un montaje, de una puesta en forma. No, no, no. Él sabe lo que el público quiere y cada vez que mete una película, mete un gol. ¿Sí? Mete un gol de su generación, ¿sí? Claramente lo que los estudios decían no va a funcionar, lo ponían en una sala y la sala explotaba. Ese era el éxito de Romero. ¿Sí? Romero viene del teatro. Vamos a empezar a emparentar a todos estos, ¿eh? Porque no solamente tenemos dos hermanos hoy en la mesa, que es Armando y Enrique, ¿sí? También lo tenemos ahí a Manuel Romero. Manuel Romero viene del teatro, conoce muy bien el pulso de una historia bien contada y conoce muy bien también la limpieza de una trama que no busca grandes pretensiones, pero que sabe generar empatía, ¿sí? Que sabe generar empatía, en principio con lo popular. Ahora vamos a ver cómo esto pasa en la película que tenemos en común. Pero es un gran contador de historias, no un gran poetista. Pienso que, a ver, ¿por qué digo esto? Porque si yo tengo que pensar en Romero, la primera película del Romero es del 36, ¿sí? Y es Los muchachos de a bordo. En cada una de esas películas es el mismo director de Los muchachos de antes no usaban gomina, digo, ¿no? Hay todo un sector que lo liga al tango arrabalero, ¿sí? O sea, ese es el subgénero que él trae, por eso también la negra Bozán como una de las cantantes representantes del tango cómico. La Bozán viene, digo, después va a ser la gran figura del Maipo, ¿sí? Y de esto, ¿no? Negra fiera, como se hacía llamar ella, siempre, nunca la protagonista de la que se enamora, ¿sí? El varón de la historia heteronormativa que se juega, ¿sí? Siempre la segunda, la que sirve de amiga, pero claramente una sensación en el teatro, ¿sí? Romerito se liga a esto porque viene del sainete, del llamado género chico, ¿sí? Es un hombre de teatro, un hombre de cine, ¿sí? Pero en el cine toma las estrellas que le vienen del teatro, el tango como una fórmula fundamental también, ¿sí? Y cuando hablo de estrellas es estas actores y actrices que funcionaban muy bien, digamos, en lo popular, que los lleva a la pantalla grande, diríamos nosotros. A diferencia, digo, si tengo que pensar dos autores que generan como contemporaneidad y se inscriben en este cine de la década del 30, que arrancan, es Tiner y es Sofici, simplemente para armar panorama, ¿sí? Para que cada uno empiece a ver ahí, ¿sí? Una cuestión de, de filiación y de estilos muy, muy diferentes. Definitivamente Romero también tiene algunos fracasos, pero como sabe reinventarse, una de las figuras, por eso escuchábamos a Gardel antes, una de las figuras, ¿sí? Que le permitía levantar cabeza cada vez que alguna película iba como por debajo del nivel de lo que lo salvaba, que era el público. Él dirigió a Gardel en una película
que es muy conocida para aquellos que circulan la cuestión del cine y el tango, que es Luces de Bohemia, ¿sí? Todo este cine ahora lo pueden conseguir y lo pueden ver. Y es poder ver realmente el retrato de una época. Ustedes quieren conocer el Buenos Aires de la década del 30, de la década del 40, y el imaginario que hay sobre ese Buenos Aires, entonces líguense al cine. ¿Sí? Ahí no había duda, digo, la mirada hacia el cine europeo va a ser más ligada a la modernidad, a digo, ¿no? A fines de los 50, principios de los 60, con otros que se suman al juego, como por ejemplo Torre Nilsson, ¿sí? A otro cine. Acá tenemos un territorio que además marca claramente un piso muy fuerte en lo que tiene que ver con distribución. A tal punto, ahora me meto con Carnaval. Sí, en Carnaval de antaño, 1940. Miren qué fecha historiadores, fecha que los historiadores del cine, ¿sí? Di Núbila entre ellos, que es un clásico, ¿no? Nombran como, perdón, pero le voy a desactivar el audio acá si puedo, a Cristian. Estoy tratando de hacerlo. Ahí está, gracias. Le decía, Dinúbila lo plantea a la década del 40, ¿sí? El año, en 1940, lo plantea como el año del mercantilismo, ¿sí? Ya en los 40 aparece una figura que le va a estar compitiendo fuertemente a Romero, que es Luca de Mare. Digo, otro gran nombre para quien sea curioso y quiera averiguar. Pero, y un dato más, si de pintar a Romero se trata, ¿sí? Yo les decía, tiene un pulso para, ¿sí?, ver el éxito, lo huele de una manera, pero no del exitismo, ¿eh? No, para saber dónde está aquello que gusta, no le teme a lo popular, ¿sí? No le teme a lo popular y le gusta el mote que le han puesto, ¿no? Cuando todas las historias del cine, pero mismo en aquel momento, hablaban de este director, ¿sí? Como el director, como un director popular, como un director del pueblo, y esto no le disgustaba, ¿sí? Para que ustedes vean, él no fue el único en dirigir, ¿sí?, a Nini Marshall. De hecho, cuando ya entramos en los 40, tenemos dentro de las estrellas que se van sumando, y en el campo del teatro, y en el campo de la radio, y del radioteatro, y de los fenómenos, tenemos a Nini Marshall, tenemos a Pepe Arias, a ambos lo ha dirigido Romero, ¿sí? Pero les decía, todos los personajes de Nini que fueron llevados luego al cine, ¿sí?, no fueron dirigidos por los mismos directores. De hecho, Romero rescató y tomó a uno de los personajes, ¿sí? Tomó a la Catita de Nini. Las películas de Catita son filmadas por Romero, ¿sí? Cándida, ahora se me fue el nombre, Cándido quedó fuera del repertorio de Romero, de la cual también uno puede encontrarse y recordar también todo lo que hay de grabaciones, ¿sí?, en términos de sus participaciones, ¿sí?, en la radio. 1940, en el momento que se estrena la película de la que vamos a trabajar, ¿sí?, fíjense cómo los escenarios de un cine tan distinto al que reconocemos hoy eran los escenarios del cine argentino para que Estados Unidos decidiera, ¿sí?, boicotear a la Argentina, ¿sí? Y asumir ahí lo que se llama el gran boicot, era la no venta de celuloide, ¿sí? Y apostar, por eso el otro gran núcleo, digo, en Latinoamérica teníamos dos campos muy fuertes, México y Argentina. Y parte de este cine del que uno puede decir Carnaval de antaño formó parte, de las estrellas de Libertad Lamarque, que después siguió
siendo una gran estrella también internacional y filmando directamente en México, ¿sí? El tango, el cine y el tango. Digo, el tango hizo que de alguna manera a la industria cinematográfica extranjera argentina, ¿sí?, lo intranquilizara, a tal punto de establecer esta cuestión, ¿no? Digo, de apoyo a otra cinematografía como la mexicana y quitarle el apoyo también, en principio, con el boicot de la venta del celuloide. Con lo cual ahí nos cortaron las piernas, diría, ¿sí? Maradona. Pero bueno, ¿pudieron ver la película Carnaval de Antaño? Digo, es una película que en principio, claramente uno diría, no nos animamos a llamarla, ¿sí?, musical, pero fuertemente el tango circula, es motor, ¿sí?, de la historia. La historia claramente es profundamente ligada al melodrama, ¿sí? Y es una historia simple en su trama, ¿sí? Claramente simple, una, una historia que uno dice, bueno, se liga a lo que nosotros conocemos como los principios del cine clásico, tiene un inicio de promesa, un desarrollo y un desenlace, y ese desenlace busca una justicia poética. No solamente el cierre y la clausura, sino una justicia poética. Se redime al que se arrepiente o al que porta los valores, ¿sí? Y se castiga a quienes crearon algún tipo de infracción. ¿Mm? Hay ganadores y perdedores, y eso queda y es clave, ¿sí? Y lo que hace para ligar, ¿no? Para tener esta excusa, vieron que el teatro está muy presente, ¿sí? Que digo, de circulación tenemos el teatro, el cabaret, cuando una ha caído en desgracia y buscaba un piringundín donde poder cantar, ¿sí? Y por el otro lado, como cancionista, y por el otro lado, ¿sí?, un lugar que da la posibilidad o el marco es el carnaval. El carnaval va a sostener de alguna manera también un poco la metáfora entre el presente y lo que se ha perdido, que ya se empieza a llorar, algo que va a volver, ¿sí?, cuando ahora circulemos a los discépolos, ¿no? Este desencanto sobre siempre, ¿no? En el pasado andábamos mejor, ya no hay carnavales como, los carnavales eran los de antes, y varias veces aún lo dice, ¿sí? Lo dice la Bozán a lo largo de la película, La Negra. Pero si ustedes se fijan, es muy interesante, porque el primer carnaval que aparece, ese que nos da apertura, ¿sí?, se liga al 1904, más o menos. Y han pasado tantos años hasta ubicarse en el último carnaval, que si reparan en el detalle, es 1940. Vieron que el tiempo es nítido a lo largo de la película. Esto también es algo del orden de lo clásico. No solamente es cronológico, sino que vamos teniendo, vieron que aparece en pantalla 1925, 1927, de hecho 1914, la guerra, digo, aparece todo ese como contexto, ¿sí?, a partir de calendarios, a partir de un montón de marcas que nos va ligando a la progresión que hay y al pasaje del tiempo, que en donde, ¿no?, parecería que las que pierden son las mujeres. Lo voy a decir yo antes que aparezca, sí, ¿no? Parecería que las que pierden son las mujeres, porque a los 35 ya son viejas, las abandonan y sus malas decisiones las llevan, ¿no?, a andar durmiendo a la intemperie, ¿sí?, y ser confundida como una vieja loca. Cosas extrañísimas. Mientras él sigue brindando con champán, ¿no?, y teniendo los beneficios de volver a cantar aún, ¿no?, porque parece que sacudió la melancolía, como le dicen en una parte cuando lo llevan a uno de los boliches para poder tratar de exorcizarlo de ese amor que le hace mal. Uf, digo,
claramente el subrayado de lo melodramático está íntimamente ligado. Vieron que, a ver, ¿qué quiero decir con melodrama? Está absolutamente subrayado lo sentimental acá. Digo, está absolutamente subrayado. Es más, ahora que se ha ido, soy una guitarra sin cuerdas. Primer parlamento del muchacho, de este Pedro, ¿no? Que obviamente terminará borracho, que después volverá como el hijo pródigo con los amigos, que tendrá una revelación, que se recuperará y ahí empieza la carrera, ¿sí? La carrera real, no la carrera, ¿sí? Que tuvo, ¿no? Desafinando y llorando por ese amor. La figura de Margarita Margot, digo, tiene todo un tango. Y acá venimos al tango, digo, claramente, flaca, yo soy terrible con las cosas, por eso sola, afané y descangallada, ¿no? Esta noche me emborracho. Ese es el tango central, ¿no? Esa bisagra, ¿no? Dentro de la peripecia de la película y que condensa todo el universo del drama. Después vendrá, cuanto él más asciende, a ella más se la castiga. Digo, es proporcional, ¿sí? Y es subrayado. ¿Y por qué se la castiga a ella? ¿Sí? Por haber tenido ambición, ¿no? Por querer salirse, eh, por querer encontrar rápidamente un lugar, digo, todo el tiempo se la presenta como aburrida, queriendo salir, nada le alcanza, ¿sí? Queriendo tener un estatuto, ¿no? Que la ligue a cierto prestigio, siempre en torno igual a la mirada del otro, siempre en torno a la mirada del otro. Y vieron que lo dice, digo, sé que ya me estoy yendo de horario en la presentación, digo, pero vieron que lo dice, en una parte dice, ¿no? Hoy, cuando recibe la carta de quien la abandona y le dice, se te acaba la plata, vendé las joyas y los vestidos que te dejé, y ahí empieza, ¿no? Me voy a Europa, no puedo resolver y no puedo que una vieja, ¿sí? Me haga escena de celos, ¿no? Ahí, en ese punto que va a empezar, ¿no? A llevarla a que ingenuamente cree leer un lugar que ella ha abandonado, porque va y alude a quién era y no la toman, y ahí aparece por un lado también toda la falta de trabajo, digo, ciertas crisis, digo, uno puede ir viendo un telón de fondo, más allá, ¿no? De la peripecia del personaje femenino. Pero ahí vemos el pasaje de Margarita a Margot, ¿no? Abandonada, sin dinero, busca trabajo y no lo consigue. Cuando consigue un trabajo, lo consigue en un cabaret, del cual sale corriendo. ¿Por qué? Porque no puede leer ese entorno, ¿no? Y no le alcanza eso al director. Vamos a estar viendo cómo sobre una misma escena, que ella cada vez tiene más frío, encorvada, en ese tugurio donde vive y está revolviendo una ollita, van pasando los años, ¿vieron? Y va confrontándose con cuanto más la pasa, ella peor, pero esa circulación de que tiene que tocar fondo, ¿por qué se da? Porque parecería que en ese tocar fondo está el aprendizaje, ¿no? Hasta que ella no hocica, hasta que ella, vieron que cambia, en vez de, digo, de la altanera a la que se va, ¿no? Pidiendo favores por la puerta trasera, llorando por lo que ha perdido, y lo dice, ¿no? Yo soy presa hoy de una carta, ¿sí? Igual a la que escribí yo. Fíjense que nada igual es inocente acá, ¿no? Ella escribe una carta y luego le hacen lo mismo, el perseguidor perseguido, uno dice, ¿no? Esta cuestión de el castigo para. ¿Mm? Y después esa coda final,
¿no? De la restitución moral. No alcanza, no alcanza, ¿sí? No alcanza con el encuentro, esa pareja, la pareja de, ¿no? Florencio Parravicini y la negra Bozán, que son los amigos, ¿sí? Esas dos grandes figuras ya en el cine, que van a estar siendo la restitución moral. No solo recuperan al hijo pródigo como amigo, ¿sí? Sino que también le van a estar señalando permanentemente y le dicen que tiene que ir, ¿sí? Que tiene que ir, que no puede dejar, que la vamos a cuidar. Ahí se arma esta cuestión, ¿no? Y van corriendo a un lugar que es muy tarde, porque el único ajuste poético ahí, ¿sí? Es que ella se ha tirado, perdón que se le spoilea a quien no la ha visto, ¿no? Pero Margot se ha tirado, ¿no? Delante de un auto y asistimos a esos últimos momentos en donde lo que ella tiene en términos de reparación es la justicia poética, ¿sí? De tener ahí al hombre que había dejado sosteniéndola y prometiéndole un porvenir, ¿no? Digo, si eso no es melodrama, el melodrama donde está, digo, todo el tiempo la acentuación del patetismo sentimental. Si a esto le agregamos los tangos, ¿sí? Y le agregamos a Charlo, que es el cantante, esta promesa, que en la película va a ser, ¿sí? Pedro Almada, creo que era, ¿no? Sí, Pedro Almada, ¿no? Uno también está viendo ahí no solamente la historia del carnaval, sino también la circulación de cómo se arma una estrella, ¿sí? De cómo te aceptan o no te aceptan. Y usa ese momento, porque lo que tiene de interesante esta película, que no solamente el carnaval cambia, no solamente el carnaval cambia. Digo, ella se bajó, ¿sí? Y después no se puede volver a subir, digo, al circuito. Ya no lo conoce. Hay algo ahí del orden de lo patético, ¿no? Pero hay algo muy interesante también, y este es el punto, y ahora pasamos a- al plato principal. Me parece que algo que sabe Romero y que es una regla fija es la convivencia entre lo trágico y lo cómico. Y esto lo aprendió del sainete, ¿sí? Esto lo aprendió, no del primer sainete, del como pura fiesta, no, de ese que se aproxima al grotesco, de ese que ya también tiene a Discépolo dentro del género chico, de este teatro popular, ¿no? Y lo hace de una manera magnífica en estos dos personajes que permanentemente, ¿no? Si no son borrachines, canta mal. Digo, la negra Bozán, que es genial, decía, le decía, ¿vieron cuando en esas largas esperas de andar, ¿no? Buscando que le den bola y que yo decía, y bueno, yo canto mal. A ver, eso no está en discusión, ¿no? Digo, esta conciencia de los personajes es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos, tanto el personaje de Parravicini como el de Sofía Bozán, perdón, Margot la hace Sabina Olmos, ¿no? Pero digo, para tener estos datos, pero digo, esa dupla cómica funciona de alguna manera, ¿para qué? Para poder crear esta suerte de como de respiración de la historia y también hacer algo que en el cine es necesario, el sincretismo, un poquito de todo, digo, ¿no? En la política de estudios y yo tengo que ampliar, ¿no? El panorama, un poco de amor para las mujeres, un poco de aventura, ¿no? Un poco de malevaje, digo, tengo que tener los códigos y el tango como el gran núcleo y el tango como el gran núcleo, ¿sí? Digo, acá presentamos, hicimos la presencia del plato de entrada, ¿sí? Digo, les presenté a Romerito. Romerito forma parte, ahora nos vamos corriendo de plato, ¿no? Al plato principal. Ahora ya está en la sala quien fue responsable de esto, que me dijo, quiero ver algo conocer algo de grotesco, que fue Agustín,
Y dije, bueno, charlemos un rato de Stefano. ¿Y por qué elegí a Stefano de Discépolo y no a Mateo, por ejemplo? ¿Sí? Porque de algún modo, bueno, Stefano trae nuevamente, ¿no?, a primer plano un protagonista músico, trae la música nuevamente, ¿no? Digo, trae el teatro, trae la música, trae esto que hace al género, al grotesco, ¿no? Que es la presencia, pero en términos de síntesis, de una figura tragicómica. Digo, los protagonistas de un grotesco, para que se presente tal, ¿sí?, tienen que fortalecer esta suerte de rostro, donde desde una figura o forma cómica vehiculizar un sentido trágico. Que de repente me encuentro riendo y uno dice, ¿riéndome de qué? ¿Sí? Riéndome por qué, ¿no? Digo, no voy a entrar en los debates y en las discusiones que tienen un montón de libros de historia del teatro. Digo, acá sí, en términos de qué es el grotesco y cuántos grotescos hay, sabemos que nuestro género de grotesco dentro de lo que es el género chico no es el grotesco italiano, que también existía, que la gran figura clave, si se piensa el grotesco, detesto decir la palabra puro, ¿no? Pero si se piensa el género como canon, como figura, se concentra en Armando Discépolo, piensa en un número de piezas concretas, ¿no? Que es Estéfanos, que es Mateo, que es Cremona. Cremona está siendo un poco discutida. ¿Qué es el organito? Antes que me olvide, el organito, ¿saben con quién la escribe Armando? Con el hermano. Discepolín no solo era, ¿sí? Discepolín no solamente es un gran actor, ¿sí?, y un gran autor de tango. Era un poeta, y una de otras tantas discusiones, escribe el organito junto con su hermano, y algo que también discuten los historiadores muchas veces en algunas obras es la autoridad, diciendo esta obra no puede ser de Armando, ¿sí?, esta obra tiene que ser, ¿sí?, de Enrique. No me voy a meter en esa, cada uno sacará sus conjeturas. Lo que me importa a mí, en este caso, con Estéfano, con esta pieza oscura, en un punto, ¿sí?, con este músico decepcionado, ¿sí?, de su propia ilusión de hacer la América, ¿no? Ahí ya empezamos. Ahí lo que a mí me interesaría es recomendarles a quien a mí me ayudó mucho, ¿sí?, por fuera de todo lo que uno puede saber de teatro, la mirada que comparto, alguien que, digo, que es muy conocido porque tuvo como ensayista una fuerte incidencia de por qué ¿sí?, puso a discusión la figura de Discépolo y reivindicó, ¿no?, el género chico y reivindicó el grotesco, que es David Viñas. David Viñas tiene este librito, no sé si se ve, ¿sí?, que se llama Grotesco, Inmigración y Fracaso, que es una lectura en lo personal, ¿no? A mí me parece muy atractiva. Ahora quizás con el diario del lunes y con tantas otras lecturas uno la torna como diciendo, y sí, ¿y qué podía decir? Bueno, Viñas lo vino a decir en un momento donde los análisis que habían no iban por ese lado, ¿sí? Por eso las eternas discusiones de si es grotesco o no es grotesco y qué es un grotesco, ¿sí? Viñas vino a decir que de algún modo esto de salir del patio, ¿no?, e ir a una habitación, ¿no?, esto de que la familia ya no sea un lugar de encanto, sino un lugar de desencanto, y que los núcleos de la mayor tensión estén puestos ahí, en principio por filiación y también porque por generaciones, que sea un ámbito de disputa, que sea un ámbito, ¿no?, donde se pueda recorrer, ¿no?, esta tensión entre padres e hijos, que no es otra cosa que la tensión entre proyectos,
que ya no haya posibilidades de ese aire o esa convivencia pacífica que daba, ¿no? El patio del conventillo, ¿no? Si ustedes no sé si han tenido la posibilidad de leer Estéfano, pero ya las descripciones, las didascalias de estas obras, ¿no? Digo, todo está viejo, todo está sucio, todo al menos muestra lo que ha perdido, ¿no? En el pasaje muestra un tiempo que ya no está y que nos lo recuerda, ¿no? Pone en primer plano esta cuestión de pérdida. Y Viñas dice, esa pérdida es la pérdida frente a la inocencia de una ilusión, de un proyecto, ¿sí?, neoliberal que ha fracasado, de un proyecto de inmigración que no se dio, ¿sí? No es posible seguir sosteniendo al conventillo idealizado cuando es claramente un lugar, ¿sí?, ay, no me sale la palabra, pero desmutense y ayúdenme, pero digo, a ver, el conventillo no tiene, digo, es hacinadero, no es la palabra, como de hacinamiento, un espacio de hacinamiento, o sea, no es una convivencia pacífica, no hay convivencia pacífica, ¿sí? Y Discépolo no solamente nos quita, en términos de espacio, ese patio, que era la promesa, ¿sí? Puede haber diferencias, pero después todo terminaba en la fiesta, sino que además intranquiliza porque el núcleo de la convivencia no pacífica la pone en la familia. Este es el otro punto. Y en Estéfano, a diferencia de Mateo, ¿sí?, donde Mateo termina en la cárcel, Estéfano termina muerto, digo, es como, ¿no? Es mucho más oscuro Estéfano respecto a Mateo. Pero si en Mateo teníamos un tema donde, ¿sí?, el padre lidiaba de alguna manera con una distancia absoluta de no tener herramientas para ese Buenos Aires del Mateo, ¿no? Para ese Buenos Aires del que sí sus hijos tenían algunos instrumentos. Estéfano tiene dos frentes abiertos. Estéfano tiene dos frentes abiertos. Por eso también este lugar, ¿vieron ese lugar absolutamente doloroso en donde hace la cabra? Digo, ¿no? Digo, tiene dos frentes abiertos. Por un lado, con sus padres, y por el otro, con sus hijos y su mujer. ¿No? Digo, está en esa tensión. Él es un inmigrante que ha, ¿sí?, venido con la ilusión de la América. Y la constatación es lo que busca negar durante todo el tiempo, es el fracaso de esa ilusión. Su padre le recuerda que no ha cubierto, ¿sí? Después él, al igual que su padre, porque digo, en esta tensión dolorosa, ¿sí?, ¿no?, impone en sus hijos y en su mujer, ¿no?, lo que no quiere ver. Que, digamos, su falta de talento es la culpa de que ha tenido que gastar tiempo en la familia. Digo, es poco simpático, digamos, ¿no? Este lugar, el lugar donde todo es, digo, a diferencia, el personaje grotesco no solo es sujeto y su propio antagonista, y ahí está lo patético, ahí está lo grotesco, ahí está el choque, ¿sí? Eso es lo que trae el grotesco. El personaje es su primer oponente, ¿no? Y es una gran agonía. Ahora, la agonía de Estéfano, ¿sí?, a diferencia de otros personajes, ¿no?, en la caída de la máscara, es que el principio de deformación no solo está en él, sino en todo lo que lo rodea, en su mujer, en sus hijos, en sus padres, en ese lugar que habita, ¿sí?
en eso que de lo que parecería que no puede salir. Viñas dice que justamente, lo leo para ser más rápido, dice, como grotesco identificado con el fracaso, recupera y prolonga la tensión del organito, ¿no? Y su tendencia a la expansión, no solo el protagonista ha vivido agachado el lomo y su deterioro se refracta en la escenografía moral y en las resonancias musicales, sino que don Alfonso es viejo y feo. María Rosa aparece envejecida, Margarita deteriorada, la Neca es una joven grotesca. Y en cuanto a Radamés, que proviene de Felipe, que es un cretinaite y que nos acerca en el máximo a Roberto Atri, el jorobadito, ¿sí? Cierra el signo de la familia grotesca. Con sus mujeres feas y el consabido sombrero ladeado y abollado, todos son víctimas de una explícita idealización de América. Digo, ese lugar concreto que uno dice, bueno, a ver, ahí reside esto también que va a estar en la mirada de qué. ¿Por qué se lo culpa a Armando de alguna manera por qué se le desconfía a Armando, ¿sí? De su autoría en estas obras? Porque Armando escribió otras cosas también, digo, no solamente estas piezas grotescas. Por lo menos en Estéfano, ¿sí? Esto que uno puede ver claramente después en los tangos con el que los recibí. Vieron que, ¿no? DJ Polín estaba hablando con Gardel y Gardel le preguntaba a propósito de la letra de Gira Gira y le decía, ¿y por qué? ¿Y cómo no? Si este tipo con 40 años recién se despertó, ¿cómo no va a cantar Gira Gira? Si le llevó 40 años, ¿sí? Digo, esa mirada no derrotista, ¿sí? Pero digo, ¿no? Esta capacidad para ver de alguna manera, ¿no? La constatación del fracaso, diría Viñas. Dar un espejo de desajuste que molesta, esa idealización, ¿no? Ese teatro en donde al inmigrante, ¿no? Se lo llevaba esta apuesta ficcional de convivencia amorosa, Discepo lo viene a mostrar, ¿no? Como el reverso de la trama. El grotesco es eso, ¿sí? Y acá vamos a ver si sale esto. Me dicen con sinceridad si se escucha o no, porque después esto se los voy a pasar, porque verdaderamente vale la pena. Pero es una grabación de Estéfano, de Armando Discépolo, con las voces de Luis Arata y de Berta Gangloff, ¿sí? Luis Arata y Berta Gangloff actuaron los roles que ustedes van a escuchar acá en el estreno de 1928, ¿sí? Haciendo de Estéfano y Margarita, fueron acompañados por otros actores también, ¿sí? Pero esta es una grabación que recuperó el Centro Dramático de Linet. Díganme si se escucha, ¿eh? ¿Qué hay, hermano? Tenía llegar a la fría casaca. Estamos todos. No hay nada nuevo, señor. Todo listo, todo pasado, es podrido. Nada. Menos no puede haber. Mamá. Mamá. Esperan que tiene autoridad. Aquí, bien, hacer callar. No le gusta la música. Mamá. No sé qué me da. No sé. Ha bajado de su torre la fría casaca. Estaba haciendo ver, un acto de amor seguro. ¡Hola, amor! ¡Hola, luna cae en el cielo azul! ¡Hola, amor dueño del mundo! ¡Hola, amor del padre que sí sostiene al hijo que avergüenza y arruina!
Oh, el amor de la madre que da el ser y que llora día y noche, porque el ingrato desde que nace hasta que muere, solo le da dolor. Oh, el amor del figlio. El amor de la figlia. La prima celeste che cocina panosa e che si arrasta e che si inflaquece para que el padre sfortunato se le rompa el cuore. Oh, l'amor del primogenito, il canto di anziano, fruto dulce primero de un gran amor, prima miele del hombre, que vive llorando como sufre el padre. Oh, ecco la donna, l'amore della mujer, carne del sacrificio eternamente engañada, que se da todo sin pedir nada. El niño de compasión, arrancado en el paraíso del brutal man. Madre, hermana y compañero, almohada tan único premio del hombre. Por el estúpido centralismo. Bien. Estamos casi promediando, estamos llegando al cierre de la obra y es en ese momento en el que él está muy borracho, que viene de querer romper la lámpara, ¿no? Digamos que están todos ahí y es este momento central donde desde el sarcasmo, desde lo patético, digo, de esa voz, obviamente, entre el cocoliche, ¿no? Entre que, bueno, es una grabación, piense los años que tienen esta grabación y la recuperación. Ahora, con la mediación además que la están escuchando desde el micrófono de mi Zoom, no sé cuánto, digo, salvo que pudieran agarrar algunas palabras y comprometerse con la escena, si es que han podido leer la obra, es ese momento en donde uno dice, bueno, todo ese lugar de necedad, en donde parecería que ahora lee todo, lee, ¿no? Lee que el amor es estúpido, digo, ese momento que se llama la caída de la máscara, ¿no? Ese momento en donde claramente uno dice el reconocimiento. Estamos en ese momento de Stefano y a mí me interesaba mucho, yo no, después se los paso, ¿sí? La verdad es que no había tenido la posibilidad nunca de escuchar la voz de este actor y cuando, no lo quise poner desde el inicio, pero digo, en el inicio está la voz también de Armando Discépolo. Digo, entonces me interesaba como documento, un documento que realmente encontré, por eso me encantan estas mesas, encontré, gracias a que Agustín me dijo, busquemos algo de grotesco, ¿sí? Quiero ir por ahí y no sé si le va a alcanzar o no, ¿sí? Con los 3 o 4 rasgos que podemos armar acá, ¿sí? Pero me parecía que a mí me servía para empezar a encontrar esto, que en un rato les voy a empezar a poner acá al ladito todas las direcciones de cómo pueden acceder a este material, ¿no? Digo, y a cómo esta tensión, cuando nosotros hablamos de un circuito, el cine, el teatro, el radioteatro, digo, arman este circuito, ¿no? Digo, hay un circuito muy claro entre lo popular, ¿sí? Y lo que uno llama, así como en el actor se llamaba el actor de carácter, ¿no? Entre el circuito chico, pero chico en un sentido de corto, popular, digo, ¿no? Y el teatro serio, es el de Florencio, el circuito se llamaba, uno era el género chico y el otro, ¿sí? En el que uno habla casi siempre de Florencio Sánchez, etcétera, etcétera, el teatro culto. Y durante mucho tiempo, ¿sí? Hasta entrado los 60, ¿no? Y la inscripción después y la validación, digo, estos dos circuitos eran leídos como dos circuitos paralelos y sin contradicción. Y resulta que después, por lo menos mi generación claramente veía que
los diálogos eran profundos, que Armando escribía para ambos circuitos, que los actores iban de uno a otro, que además entre el cine y el teatro, digo, lo que en teatro funcionaba se llevaba al cine, digo, que esta ligazón y que los diálogos en términos de lenguaje, experiencias y zonas eran mucho más fluidos que lo que la teoría intentó segmentar. ¿Sí? Y para no irme de cuestión, más allá, fíjense que, digo, Stefano nos está mostrando, digo, nos arrastra hacia atrás a un momento en que la película lo tuvimos, pero como tiempo dramático, que es a 1928. Ahí fue el estreno de Stefano. Y ahora vamos a pasar un ratito con la excusa de Cambalache. Vamos a pasar a la figura de Enrique Santos. Yo le decía que fue actor, ¿sí? Y recuerdo una película en la que no solamente fue actor, sino fue director, y fue el mismo año en el que murió, en el 51 su estreno, que fue El hincha, película que les recomiendo, ¿sí? El hincha me parece que es una... Después pueden encontrarlo, digo, basta que lean las fichas técnicas del cine anterior, lo van a tener y es un gran actor. Como poeta, bueno, como poeta seguramente lo conciban o lo conozcan más, ¿sí? Como músico, y ahí por eso elegí a Stefano también, porque ambos hermanos piensen que Enrique nace en 1901, ¿sí? Armando en 1887, Enrique queda rápidamente huérfano del padre, y allá a los 9 años de padre y de madre, es criado por un tío. Una historia bastante trágica, ahí también su anclaje y su respeto con su hermano. Es alguien que formó parte de lo que se llamó en algún momento la bohemia anarquista de la época, hasta que claramente después se definió como peronista. No me quiero adelantar, quiero que el propio Enrique se lo diga en sus palabras, en algo que elegí de uno de los personajes que tenía en teatro, que es en radio, que es Mordisquito, ¿sí? Pero a mí me interesaba no solamente rescatar la idea de que había escrito con su hermano, que había escrito sus propias obras, que además la reivindicación del tango. Él decía, escribir tango no es escribir cualquier letra o cualquier canción. ¿Sí? A mí a veces me ha llevado un tango más tiempo que una pieza de teatro. Encontrarlo, definirlo, terminarlo. ¿Sí? Y él reivindicaba, de hecho, bueno, para algunos de ustedes, no sé, pero a mí me sorprendió en su momento que piensen en la época en la que estábamos, él fue uno de los primeros en ¿sí? Pelear por los derechos de autor, por lo que ustedes hoy conocen como SADAIC, si no me equivoco es, por los derechos de autor. En el momento en que él escribía sus tangos, y ellos no se cobraba un peso por eso. Y él fue una figura central en la pelea que se empezó a dar en ese sentido. Y un dato que yo calculo que lo habría sabido en algún momento, pero lo había olvidado, es que fue director del Teatro Nacional Cervantes. ¿Sí? Digo, acá también esta cuestión, ¿no? De ser gestor, de ser un hombre comprometido en un montón de lugares en que nosotros a veces, ¿sí? Uno no lo tiene tanto presente. A mí me interesaba la excusa de que el postre fuera Cambalache, ¿sí? Como un lugar, digo, yo recuperaba escuchándolo a Piña, que hizo 2 programas sobre, ahora se los voy a pasar, sobre la figura de Enrique, ¿sí? Recuperaba algo que decía que en nuestra última dictadura militar, ¿sí? En algún momento se discutió de prohibir o no prohibir Cambalache, ¿no? Obviamente que después, por suerte, digo, no hubo el desatino, pero ¿por qué se lo quería prohibir? Por actual. ¿Y qué culpa tiene el tango de ser tan actual, no?
pero se lo quería, a ver, se lo quería prohibir por actual. Por actual era peligroso, ¿no? En estas cuestiones. Pero a ver si esto se escucha, así lo digo, así, mánquenme. Creo que es esto, ustedes díganme si se escucha bien. Yo no lo inventé a Perón, pero digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombre y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos lo creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la fiesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy, por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. Esa es la voz de Enrique. ¿Sí? Después les voy a pasar todo. Ahora mismo, mientras abrimos la sobremesa, va a quedar ahí, digo, les voy a pasar todos los links de todo. No lo había escuchado antes yo. Yo de algunas cosas acá toco de oído y de curiosa y de buscar. Pero me interesaba algo que Enrique repone con mucha fuerza, que es el compromiso, ¿no?, del artista como intelectual. Porque con todas las letras, digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de intelectual? Digo, ¿por qué quitarle, por qué ponerle el barniz de lo académico? Si intelectual es otra cosa. Y Enrique Santos Discépolo era un intelectual y lo reivindicaba todo el tiempo en el derecho, ¿no? En principio, la responsabilidad y el compromiso, ¿no? Entre el hacer, ¿no? Entre el hacer y el decir, ¿no? Y eso, muchos dicen, y eso lo llevó a la muerte, ¿no? Y a que no llegue, murió rodeado de sus amigos, y el dato que tengo clave, porque siempre me pasa esas cuestiones, que murió un 23 de diciembre, o sea, un día antes, no llegó a Navidad. Y tuvo muchos problemas por ser como era, pero no pudo, siempre fue, vuelvo a esto, ¿no? Digo, el compromiso lo llevó, entre otras cosas, a no ser alguien cómodo en los espejos que planteó, ¿no? Digo, y en estas luchas que tomó como propia. Y estos espejos en donde una y otra vez, ¿sí?, proponía plantear las realidades que los circulaban y los problemas, en principio, de esos márgenes que solían en ciertos circuitos ser invisibilizados o al menos, sino también ser idealizados, ¿no? Él no se permitía idealizar la promesa. Y de hecho, una de las cuestiones que tiene en común con Armando, en alguna de sus escrituras, es el sarcasmo.
Dicen, hay un montón de anécdotas, digo, ahora se me fueron los nombres de los amigos, pero digo, tiene actores amigos que dejaron muchas anécdotas de él y hablaban acerca del humor que el tipo tenía en ciertas salidas, ¿sí? Todo el tiempo. Un humor bastante sarcástico, ¿no? No le hacía mella a la pelea. Pero un poco me interesaba, más allá de poner ahora, para dar paso a la sobremesa Cambalache, traer estos territorios de Discépolo, ¿sí? A primer plano. Y acá que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos igualan. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y la Liñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches. Se mezcla una vida y herida por un sale sin remache. Ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, campanache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. ¿Cómo competirle a esto? Por eso no lo quise pisar, ¿sí? Pero ponía, si hay algo, ¿no? Para volver desde la apertura que hicimos ahora, ¿no? Si hay algo que podemos ver como derrotero, independientemente de que la película de Romerito nosotros tengamos tangos que son fundamentales en que tienen a Discépolo, a Enrique como autor, si hay algo que le entregó al tango, ¿sí? Enrique, es esta denuncia social y lo sacó de este lugar, ¿no? De la lamentación melancólica, del hombre que llora, ¿no? Por la mina que lo abandonó, ¿sí? Digo, la película lo pinta a medias esto, la película toma partido, ¿no? Sobre, digo, ¿no? Esta cuestión de la percanta, digo, reivindica los arquetipos, ¿no? Ahí está funcionando mucho Romerito. Romerito toma, ¿no? Un mundo,
un repertorio tanguero por fuera del tango cómico, que lo pone en la voz de la Bozán, porque sabe que desde ahí, ¿no?, recupera todo lo que es el arrabal, que es el lugar que más conoce, cuando va ese otro tango, al tango que muestra en teatro, en la figura de sus protagonistas, estas que hablábamos del tango, del melodrama que se está jugando, toma otro circuito de tango, ¿no? Cerrar con Cambalache era poder traer este circuito, de alguna manera, que la película dejó de lado. La película no trabaja ese circuito tanguero, ¿no? Y Enrique fue una de las figuras, digo, nos iba a quedar corto, yo quiero que ahora vayamos a la sobremesa, a los comentarios, a lo que les pasó a ustedes con todo esto, pero digo, es muy lindo, digo, uno de los amigos de Enrique era Troilo, ¿sí? Y el tango, creo que era tango, sí, el tango que Troilo le escribe, yo porque me reuní con la letra, digamos, ¿no? A la figura de Enrique, ¿sí? Creo que hace síntesis un poco de todo lo que va a lamentar de la pérdida de su amigo, pero también de la figura que se estaba perdiendo con él. Ahora sí arranca la sobremesa, ¿sí? Se abren los micrófonos, opinan en la resonancia. Ahora, Sí. bueno, primero muchas gracias. ¿Cuál es el tango ese de Troilo que le escribe a Ahora te Discépolo? lo busco porque no recuerdo el nombre, digo, esa anécdota se me vino, la verdad es que la recuperé, ¿sí? Porque escuché la letra, yo ahí en las cosas que les puse, ¿sí? Me encontré, bueno, Radio Nacional tiene eso, lo tuvo de hace años y tiene formatos muy cortos. Yo ese ciclo de Piña sobre ciertas estampas de la historia, ciclos que tienen, que creo que son programas que no duran más de media hora y que van ligando ciertos personajes, les puse las dos partes, ¿no? Del programa que tiene que ver con Enrique Santos Discépolo, para hablar de otras cosas, ¿no? Pero cuando recupera ahí, en la segunda parte, está puesta la referencia no solamente a la amistad, que sí era algo conocido, sino a, no recuerdo a quién llama por teléfono una madrugada, y sí, y en toda esa madrugada lo único que hace es primero hace la letra, después le pone la música del cariño, ¿no? O de la relación que reunía a uno con el otro, ¿sí? Pero no me acuerdo cómo se llama. Hay un tango de Mansi y Troilo que es Discepolín, pero no sé si vos te referís a ese. Ese. Ahí está, ¿sí? Y estoy desde hoy tratando de acordarme del nombre de, digo, al discépolo del tango lo visibiliza las tablas. Es en el teatro, con una mujer, que ahora no me va a salir el nombre, que empieza con M, el apellido, y estoy tarada hoy con esto, ¿sí? Que es la primera, después Gardel canta sus tangos y todo lo que vos quieras, pero digo que es el escenario de un teatro el que hace que todo el mundo repare en la letra, ¿no? Y que empiecen a legitimarlo, ¿sí? Ya no, digo, a él se lo conocía, pero digo, se lo legitimaba como un gran actor, ¿sí? Y como un autor de teatro, pero digo, como autor de tango, digo, ¿no? También es el escenario, y ahora ya me va a venir el nombre de la... Esto por confiar... ¿Una actriz, Ana? ¿Qué? Sí, ¿Una actriz? además es una actriz, pero no me va a salir Manzani, no, bueno, Juli Moreno, no. no. Es con M, estoy segura. Ahora lo voy a googlear si puedo. Pero bueno, sí, sigamos con la sobremesa, si no yo me voy a trabar con el dígale el nombre. Otra cosita, el registro de él, de la voz de él, que está buenísima, ¿ese lo pasaste también? Acá está en YouTube ese.
vas a tener, hay varios escritos leídos por otro, pero yo tomé, digo, en donde tenés la voz de Enrique lo tenés en los dos de Piña, en fragmentos. Yo tomé listo. la de el diálogo de él con Gardel. Después hay otros escritos que están muy buenos, pero el coequiper de Piña en el programa los lee, ¿sí? Con su voz hermosa y qué sé yo, pero como documentos. Tenés un montón de documentos ahí muy interesantes. Y muchas veces la voz de hecho, la parte del hincha, hay una parte, bueno, todo el mundo creyó ver La Tristeza. Digo, el hincha lo tiene como autor y como actor y como director. Por eso, la singularidad es que es director de su película. ¿Sí? Y en esta metáfora que siempre el fútbol sirvió y todo del hincha, había un fragmentito ahí que lo vas a escuchar interpretando, pero dije, bueno, nada, tenía que definir uno u otro, pues si no me tenía que poner a buscar los minutos en la misma grabación. Por eso elegí lo que elegí. Y eso lo van a tener ahí. Lu, estabas levantando la mano. ¿Yo? Sí, sí. Cuando estaba mirando la película del Carnaval de Antaño, me parecía muy interesante el tango que él canta cuando vuelve, cuando vuelve como el famoso hijo pródigo, es de Romero y el título se llama Las Vueltas de la Vida. Y me pareció como muy, muy interesante que él incluya ese tango en ese momento en donde todo empieza como a darse vuelta en el relato de su película, ¿no? Porque él vuelve y triunfa y ella vuelve y lo pierde todo. Exacto. Exacto. ¿Vieron esto que uno tiende a ver, ¿no? La cuestión de hoy estamos arriba y mañana estamos abajo, esta suerte como de rueda de la fortuna, esta cuestión de la historia y el tiempo, ¿no? Sí, y me pareció interesante que es un tango de él, además, del director, o sea, su letra. A ver, la zona, bueno, por eso digo, a ver, la ligazón tango y cine, ¿sí? Tienen un montón de estudios, porque hoy está muy estudiado esto, pero digo, en ese sentido es una ficción estratégica. ¿Pero por qué? Porque uno podría hablar más que, aun cuando lo melodramático está tan pregnante en la película, ¿sí? Uno dice, es un musical. ¿Por qué? Porque todos los cuadros rondan en torno, ¿sí?, a la canción. Ahora, a mí me resulta muy interesante esto. ¿Por qué? Porque, fíjense, el musical, que nosotros siempre referenciamos como género, es el musical, obviamente, de la industria de Hollywood. Y en el musical de la industria de Hollywood, ¿sí?, recién el musical de la década del 50, 10 años después, Cantando bajo la lluvia en adelante, con Un americano en París, con melodías de Broadway, ¿sí? Recién reúne, ¿no?, la canción como motor que cuenta o hace avanzar la historia. Antes lo que tenías es más o menos los cuadros engarzados, ¿sí?, donde lo que quedaba en primer plano era la estrella en donde vos ibas a buscar la canción o el baile. ¿Sí? Acá nosotros tenemos una progresión dramática fundamental. Cada tango está seleccionado para que amplíe, ¿sí?, lo que en palabras se dice. En más, a tal punto que uno hoy diría, bueno, las réplicas están de más, ¿sí? Los diálogos no son tan buenos, ¿sí? La escena ya me la creaste con ese tango. Digo. Sin embargo, es Sí, que tiene como estos 3 puntos donde se canta Margot, bueno, Las Vueltas de la Vida y Esta noche me emborracho, que es como te cierra ahí todo
Está el todo, relato de él, de la todo el historia. itinerario ahí, está todo el itinerario ahí, totalmente, totalmente. ¿Qué más? ¿Qué les pasó con esto? Si es que les pasó algo, ¿sí? Si algo les llamó la atención, ¿qué es lo que vieron también en esto? ¿Qué es lo que les resonó? ¿Que conocen de esto? A mí la obra, los diálogos de él con el padre, digamos, estás en bolsa, digamos. Cuando el padre le dice, bueno, nosotros éramos felices, ¿no? Como algo, teníamos algo y por seguirte a vos. Eso, bueno, a mí me hizo, y me llamó mucho la atención de él, la voz de él en el registro, lo pesada que es la voz. No me la imaginaba para nada así. Yo no sé si es una cuestión del tiempo o si el actor realmente tenía una voz así como de pesada, por más que esté borracho en esa escena y todo lo que quiera, es una voz, Mira, bien pesada. yo no conocía la voz yo no conocía la voz de Luis Arata antes Claro. de este registro. Lo que sí, digo, había un tipo de actuación, Osvaldo Pelletieri, que es un historiador del teatro, que yo lo tuve como profesor, insistía todo el tiempo en hablar en un sistema de actuación que era bastante enérgico, pero en esta idea él hablaba de una actuación subrayada, donde la maquieta y donde esta figura, ¿no? Que movía a risa, ¿sí? Movía risa y apena a la vez, ¿no? Por eso esta síntesis. Lo grotesco es una figura de síntesis. Es una figura, justamente, una forma cómica que vehiculiza un sentido trágico. Ahí tomás el contacto fuertemente con lo patético, ¿sí? Y esto se encarnaba en los protagonistas, ¿sí? Y se encarnaba claramente en un tipo de actuación. Y se hablaba de la maqueta y de la mueca. Y algo de esto, el cine, ¿no? En cine uno puede, digo, Pepe Arias, siempre Pelletieri a nosotros nos mostraba el retrato de Pepe Arias, ¿no? Esos fotogramas que quedan como emblema, ¿no? Digamos, de fotografías del cine, de testimonio, donde tenés un primerísimo plano de una cara que se deforma, porque el principio de deformación, hay algo que no pudimos charlar, pero que es muy interesante, ¿no? Que tiene que ver la deformación en los protagonistas, siempre hombres, ¿no? Es casi animal, y desde ahí, ¿no? Viene lo patético. Y esto que vos decís, Agus, que es muy lindo, ¿no? De la voz pesada, también es en cómo se encorvan, cómo empiezan a tener, digo, la deformación se transita desde el cuerpo. No he visto nunca un grotesco, pero sí en algunas cuestiones que tienen que ver con cierto cine, uno toma en contacto con esto. Héctor, vos te habías desmuteado, desmuteate. No, lo que me parece que pasa con el tema de lo grotesco es que prontamente, con la llegada después de Stanislavski, más lo veo un poco antes también, empieza a tomarse, primero esto del género chico, como algo, como un acto, esto que queda como palabra, maqueta, ¿no? O sea, esto es decir, ¿qué era una maqueta? ¿Qué es la maqueta? ¿Por qué está mal la maqueta? ¿Quién dijo que está mal? Pues claro, para una forma de actuación más realista, la maqueta era algo como que sobreactuado y no hay sobreactuación. Hay mala actuación o buena. Eso de que sobra está mal, como digamos, inclusive llamándolo. Ahora, hay una cuestión que me parece que es vital en esa época y en esa forma de actuación, es que se entendía y trasciende lo que se quiere decir frente a la figura. Porque aunque vos te rías y aunque vos y te parezca feo lo que se ve, resulta que lo que se empieza a valorizar es el que pasa. Entonces el que pasa era tan potente en esas obras que supera todo lo que estéticamente uno puede llegar a cuestionar. Y no se cuestiona porque era
metido en la época, en el contexto de la época, eso era como algo normal, pero que servía muy bien para llamar la atención, para que se escuchara y para que llegara el texto de un lugar más profundo. Y también tiene que ver, ahí acá hay un juego ideológico que aparece en la película también, en la de El Carnaval, que es lo que cuenta, aparte del melodrama y por qué existe el melodrama y para qué, ¿no? O sea, el melodrama tiene que decir, vos tenés la culpa porque te portaste mal, por un lado, ¿no? Y otra cosa que él agarraba, que se ve en la película, si ustedes recuerdan, cuando ella vuelve y transita por todos los productores, los productores dicen, bueno, vos sos una buena piba, pero ya no vas más. Los productores aparecen, en todos los casos, como una especie de meritocracia. El que sirve, sirve, el otro no importa nada, y no importa la persona, y en todo momento, y aparece en esas pocas escenas esa actitud del productor, ¿no? O sea, sí, bueno, y después aparece otra figura que es la suerte. La mala suerte. Entonces, hay dos cosas. La mala suerte, portate bien, y el productor, ¿y qué va a hacer? Él tiene que salvar su negocio. Entonces, hay un acostumbramiento inequívoco de la resignación frente a una sociedad, que es lo que Discépolo posteriormente, ¿no es cierto?, empieza a romper con Mordisquito inequívocamente, y con la película de él también, pero con Mordisquito que aparte, fíjense que hay varias grabaciones de Mordisquito, creo que hay bastante, porque él empieza con el peronismo y después termina alejándose también, ¿no?, en la última parte. No queda todo el tiempo como que se disoluciona un poco. Pero quiero decir, me parece que la actitud de Discépolo frente a lo demás empieza a tener ya una cosa que está bien, es nihilista, porque más nihilista que el tango que escuchamos no hay, de Cambalache, pero que mantiene una vigencia y también tenía una visión. Y en lo que él narra, cuando hace Mordisquito, yo no lo inventé a Perón, hay una situación inequívoca y empieza a estar aquello que tiene que ver con lo social. Que la culpa no es todo el vecino, no es la culpa que no sea feo, la culpa no es que te portaste mal, sino que hay también una sociedad que es la que sufrió toda esa década, ese principio del siglo hasta el 20, el 30, que tuvo también con una cultura del patriarcado absoluto, dado que acá reinaban todos los caudillos. El caudillo del interior pasa a ser los caudillos políticos en Buenos Aires, y todos los arquetipos del tango aparecen jugando ahí un papel muy fuerte y muy ayudando a este mal pasar de una sociedad, como decía recién Araceli, que el patio del conventillo ya deja de ser un lugar agradable, pintoresco en todo caso para el turismo y para el que no lo vivió, pero que en rigor de verdad era como vivir en una villa más o menos con otras características, donde hacíamos cola para ir al baño y todas esas cuestiones. Pero claro, tiene un contexto social que tiene que ver con la inmigración, y una inmigración que vino con una esperanza, una ilusión que después no se le cumplió. Entonces por eso hay que poner que también no se te cumplió por culpa tuya, también no se te cumplió porque tuviste mala suerte, y aparece, ¿no? Entonces aparece por otro lado lo terrible que es el arrabal, más allá que la poesía del tango lo supera en algún lugar, pero fue muy terrible todo lo que fue el arrabal. Fue terrible porque todos los arquetipos eran tipo, digamos, salvo el compadre, que por supuesto, compadre, fíjense el nombre que llevaba, que era el tipo respetado, que era el guapo, que asistía al caudillo y que hacía cumplir lo que el comité decía. Todos los personajes que lo siguen son una porquería. El malevo, el compadrito, todos estos arquetipos se tiraban contra su propia clase, y acá es donde está la cosa. Un enfrentamiento de clase ya desde ese origen. Fíjense cómo se va formando políticamente, y cuál es la visión, en todo caso, que independientemente del juego, de la historia, de cosas, digamos, que son reales, que están muy bien hechas y humanamente son cosas muy, muy rescatables. Por eso esto del teatro inteligente que se le llamó de Florencio Sánchez contra esto que era el género chico, me parece que no hay diferencia decididamente, porque me parece que son obras muy fuertes y es un género que yo adhiero totalmente, porque tiene algo muy importante.
el grotesco, que trabaja mucho sobre el esperpento, ¿no? O sea, fundamentalmente trasciende el hecho de la actuación, es mala o buena, porque si aún con esa forma se lograba entender, hacía emocionar y hacía reír, quiere decir que el método no era tan malo. Totalmente, me quedé con algo que, de todo lo que dijo Héctor recién, hay algo que sumaría en diálogo a lo que Agustín planteó, que es muy interesante ver. Vos decías, es terrible la relación de Stefano con su padre, porque queda claro, ¿no? El pase de factura, digo, sin embargo también es terrible, por eso digo, Stefano como grotesco es complejísimo, porque abre a las dos instancias, ¿no? Él queda como en el medio entre la disputa con su padre y la que vuelve a aparecer con su hijo. Su hijo le dice, a ver, hacete cargo que no, o sea, que no es que te faltaron a la promesa, de que vos no fuiste bueno, ¿no? Digo, es, a ver, es un espejo, por eso me gustó también esta cuestión del esperpento. El esperpento viene de todo un género español, que yo, pero es este espejo que deforma, y en la estilización de lo que deforma aparece la imagen. ¿Cómo no va a deformar? Digo, de hecho, los historiadores hoy, cuando reactualizan o leen el tejido del histórico, dicen, bueno, a ver, hay algo acá muy concreto, ¿no? En las cartografías que nos entrega el arte, ¿no? Que nominan mucho antes que los propios historiadores a una década, como la década infame. Digo, ¿no? Digo, estas cuestiones aparecen, y aparecen en todos los registros, aparecen en el cine, aun cuando celebratorio. Digo, el campo del carnaval como el lugar de conflicto y como el lugar donde se reúnen aquellos que no se reúnen en otras cuestiones, ¿sí? Y que cuando se reúnen hay quilombo. Del primero al último aparece la policía, digo, ¿no? Y en más, puesta en la voz de la negra Bozán, ¿sí? En el último carnaval, ¿no? Esta cuestión de carnaval eran los de antes. En los de antes nos cagábamos a trompada de una manera más. Digo, es muy fuerte eso. Es muy fuerte la reivindicación, digo, el lugar, más allá de que hoy a nosotros nos suene tan bien, ¿no? Ah, había carnavales, ¿no? Digo, había un lugar que después se ha perdido. Pero sí, eso es muy, muy, muy interesante. ¿Qué más, compañeros, antes de ir cerrando nuestra mesa de hoy? Yo, Ada, acá aprovecho para darte las gracias nuevamente porque se disfrutan mucho tus cenas. De curiosidad, más que nada, y por el tango de Cambalache, si se sabe en qué contexto o para qué lo crea a Cambalache. Recién leía, por ejemplo, que en esa década justamente la dictadura prohibió que se use el lunfardo o que se hable de cabaret, etcétera, y que el tango, de hecho, uno que se escribe unos años después, tampoco lo puede, se ponía al aire hasta que viene Perón. Entonces la curiosidad era esa, ¿para qué lo escribe si tenía alguna intención específica? A ver, preguntarle a alguien para qué lo escribe, después él te va a dar algunas razones. A ver, el uso del lunfardo es lo mismo que sucede. Fíjense que siempre una estrategia de todo fascismo, ¿sí? Es ir, ¿no? Digo, la mejor manera de tener control es homogeneizando la heterogeneidad, digo, y así como se buscó invisibilizar un montón de lenguas, si sabremos de esto, y los pueblos originarios, etcétera, etcétera, digo, también, digo, el lunfardo viene de algún modo, ¿sí? A molestar a esta cuestión. A ver, en Shira Shira, vos lo que está marcando Ariel es la barbaridad, digo, yo me reía hoy, no me va a salir ahora la vuelta que le dieron, pero digo, el que utilizara lunfardo, ¿sí?
era una provocación. Volvemos a esta cuestión, ¿no? Del orden, no solamente de la temática social en el tango, sino de una posición. Es para decirte, digo, lo primero que a mí se me viene a la cabeza, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, en la Italia de Pasolini, en la que se crió Pasolini, ¿sí? El friulano, que era la lengua materna, estaba prohibido. ¿Y el tipo qué hacía en el medio del fascismo? Escribía poesía en friulano, que era la lengua de la madre. ¿Sí? Entonces, Es que los milicos no conocían el lunfardo. Entonces, el lunfardo, ¿cómo nace? Nace en las cárceles, era esta mezcla entre los italianos y todo, ¿no? O sea, era una mezcla de palabras que siguen, bueno, ya sabemos cómo es, pero lo más importante es que al inventarse en la cárcel, ¿por qué? Para que el custodio no supiese que estaban hablando los presos. Se crea este idioma y lo mismo le pasaba al milico. Si hablabas en lunfardo no se entiende. Hoy vos escuchás algún tango cantado, sobre todo los de, ¿cómo se llama? Los de el Manón, no me sale. Lo del este hombre que es el de la de ¿cómo? Julio Sosa. No, Julio Sosa no, no me sale, el que tenía las manos grandes, ¿cómo era? El Gran Almacén, el del Gran Almacén, el que creó el Gran Almacén. Volvé, Gaby, que no ¿Cómo? se me escuchó. Gabriela, vos dijiste que... Armando Rivero, ahí está, Armando Rivero, ahí me acuerdo. Edmundo Rivero, sí. Bueno, los tangos de Armando Rivero, aparte que hoy no lo puedes escuchar porque te pegan acá y te matan, son inescuchables ya. Por ejemplo, sí, terrible, de machista y de agresivos. Muchos de ellos porque era lo que se vivía en la época. Entonces, hay uno que se llama Las Toallas, que es terrible. Las toallas es terrible, era un tipo que entraba para pegarle a la mina del cabrero y llevaba toallas, ¿no? Entonces, y bueno, cuenta la historia. Bueno, esos tangos, la mayoría están hechos muchos en lunfardo. Él fue hizo culto del lunfardo y tiene muchísimos tangos en lunfardo que no se entienden. Hoy los escuchás y no los entendés. Pero ese mismo era el objetivo que en aquel entonces fue porque fue prohibido el lunfardo, porque no se sabía qué hablaba la gente, qué podía hablar el pueblo. Entonces, que hable en castellano que yo lo entiendo, a ver qué dice. Esa era la idea central. Había toda una cuestión también en términos de cuál era la lengua madre, la lengua oficial, el castellano, el deber ser, todo lo que Héctor dijo, y esta simpatía, como esto lo planteó también antes, ¿no? A ver, Enrique nunca dejó de ser una figura incómoda, digamos, ¿no? Nunca dejó de ser un anarquista de izquierda, aun cuando después se declaró por un tiempo peronista. Tenía un pensamiento crítico. Y de hecho creo que la simpatía hacia ese Perón, ese primer Perón, digamos, ¿sí? Lo vas a tener en la parte como parte que rescata los historiadores en el programa que te pongo, esta cuestión de que cuando pasa todo lo que pasa en términos de la resistencia y las barbaridades de querer cambiarle, ¿no? De censurar Shira porque ya su título y buscar el modo de inscribirlo, etcétera, etcétera, y hacerle decir boludeces a perder toda la métrica, etcétera, etcétera. Parece que hubo una anécdota donde el guiño que hace Perón es usar lunfardo en una charla, como diciendo, ya está, nos entendemos, hay algo que no te la voy a complicar, es por ahí. ¿Sí? Somos como todos, como en esta cuestión de incluirnos, ¿no? Esta estabilidad que tenía también el Perón, digamos, de alguna manera. Ahora, después, sobre intenciones y todo, sí, yo no soy una especialista del tango, ¿sí? Hay muchos estudiosos, pero son las versiones y sí podés encontrarte con una figura, ¿no? En la que hay muchos documentos también para que vos puedas sacar sacar tus propias conclusiones. Lo que sí vas a tener que ligar, ¿no? Es que nada es mecánico, que no está escribiendo. Ahora, en cada uno, el artista no escribe o no pinta, ¿no? Digamos, o
no pinta el propio mundo que conoce, ¿no? Y en el que toca estar, aun cuando pueda adelantar algunas cosas. Entonces me parece que va por ahí. Mauro planteaba acá, la sensación de estar otra vez en ese punto trágico me movió, cómo no deja de ser actual, cómo nos sentimos reflejados. Y bueno, imagínate que, a ver, digo, molestó a las dictaduras que le tocó vivir, ¿sí? Y a las que los tuvo muertos, los siguió molestando, ¿sí? Con sus canciones. Porque cuando yo cuando tomo la anécdota de que lo querían, ¿sí? Que lo querían censurar por actual, ¿sí? Estoy hablando de la dictadura de los 70. Que en los 70 no solamente estaba el muerto, sino la vigencia de Cambalache. Lo triste en todo caso, pero no podemos culpar a Discépolo, ¿sí? No sé si tampoco a la historia, porque vamos a culpar a la historia si somos parte, ¿no? Digo, en todo caso, hagámonos aparte, ¿sí? Cargo, ¿no? De la actualidad que le seguimos dando a ese tango, que fue escrito en el 35. Entonces digo, en todo caso es ver qué, ¿no? Digamos, qué Argentina, qué circuitos, ¿no? De esta argentinidad, estos mitos que se trazan, ¿no? Estos lugares que vuelven a aparecer, que, ¿sí? O sea, que Cambalache se ha vuelto un himno. ¿Sí? A ver, este es un punto. Sí, dale, Luis. Sí, el otro día estaba escuchaba un tango de Eladia Blasquez y me acordaba de esto, ¿no? De cómo ella igual lo plantea como Discépolo como un optimista por las cosas de la actualidad, ¿no? De por ahí cuando ella escribió sus tangos. Pero cómo, más allá de eso, cómo sigue siendo a lo largo de la historia un referente para mucha gente, ya sea para traerlo y usarlo como un punto, un anclaje, o como un lugar para criticarlo. No queda, o sea, a todos nos toca de alguna manera Cambalache, para una cosa o para la otra, ¿no? Como punto como crítica, o como punto de tomar eso y traerlo a la actualidad. Sí. Y me parecía interesante esto del otro, Discépolo, ¿no? Como esta contrapartida a la casi publicidad engañosa que se le hizo a esta América, ¿no? De las olas inmigratorias, ¿no? Como diciendo la tierra prometida, y que él casi como un teatro medio como de protesta, ¿no? Decir, no es lo que te prometieron, ¿no? Y es fuerte eso, porque cuando uno lee otras cosas de esa época o anteriores, ¿no? Esto que vos decías, el patio, la alegría, la fiesta, como la reunión, la cosa así como de la posibilidad de que se mezcle el italiano con el español, como que todo era una gran cosa hermosa, ¿no? La vida del inmigrante en la Argentina. Y él te viene a mostrar otra cosa. Lo del espacio está bueno, pero también te está poniendo como diciendo, bueno, a ver, no es eso, no es como el conventillo, el crisol romántico del conjunto de inmigrantes. Totalmente. Hay dos cosas. Digo, voy a arrancar por esta última que planteabas, Luis, pero después quiero volver a lo del área que planteabas. Me parece que, digo, de este último, de Armando, lo podemos ver en los dos hermanos, pero digo, del grotesco viene a ser síntesis, ¿sí? ¿No? De un fracaso que sostuvo la generación del 80, anterior. Digo, si en la generación del 80, de la representación de esos poetas, de esa argentinidad que propiciaba, digo, hoy vos tomás ciertos poemarios de Lugones y que yo, digo, hay una vindicación de un proyecto, ¿no? Que la generación del 80 en términos de arte buscaba crear, ¿no? En términos de identidad nacional y esta convivencia pacífica también con la figura del gaucho y la exaltación, o sea, retomar esta cuestión y de eso, y el grotesco viene, ¿no? Como patada en el culo a decirte, hola,
Por eso me interesa Viñas cuando repone acá claramente el grotesco viene a dar la constatación del fracaso, ¿sí? ¿No? De esa suerte de ese proyecto liberal, ¿no? Del proyecto de inmigración, tomando por centro esta última idealización a ultranza, ¿no? Que traía y que arrastraba el sainete, y que el sainete tragicómico, yo siempre pienso en los disfrazados de Pacheco, ya empieza a mostrar el desgarro, empieza a mostrar la contradicción y aparece de nuevo la figura del carnaval para que las máscaras se hagan cargo de, ¿no? Y los disfrazados y todo. Pero digo, acá ya es sin máscaras. Acá ya es sin máscaras, es con esa misma sinécdoque la familia para hablar de la nación, que lo vuelve mucho más trágico, ¿no? Que lo vuelve mucho más denso. Y en relación a que, como hoy lo podemos ver de alguna manera optimista, ¿no? Esto que decías vos, yo lo que creo que claramente uno ve, ¿no? En cualquiera de estos discursos, ¿sí? Pues, digo, más allá de en algunos que obviamente que han quedado desajustados en torno a ciertas vindicaciones que hoy tenemos y ciertos proyectos, y en torno a... Pero digo, en algunas otras cosas, lo que vemos en Enrique, aún, ¿sí? Es la confianza sobre algo que llamábamos utopía, ¿sí? Que se ha desmoronado en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Esas grandes etiquetas porque configuraban en torno a, digo, esas 4 grandes promesas de las que habla la filosofía, ¿viste? ¿No? Una en el capitalismo con Marx, otra en la religión, otra en la... Digo, todo eso se ha, digo, ¿no? Se ha caído. Entonces me parece que este territorio en el que después uno construye, ¿no? Desde la distopía, no es el territorio desde el cual aún, ¿no? Frente a la discusión la está dando Enrique. Enrique puede ser oscuro, nihilista en algunas cuestiones, pero forma parte, por eso hablamos de un tango, digo, el tango que sobrevive de Enrique, que sobrevive al tiempo, que se vuelven himnos para nosotros, tienen que ver con aquel que se erige dentro de este mundo, ¿no? Que uno dice, ¿no? De dinámica social. Digamos, que se sale, ¿no? De cierto tango que hoy es revisionado, que tiene lecturas, y no solamente de género, y que ha quedado, digamos, encriptado o encapsulado en un momento específico. Y sí, por eso también elegir Cambalache, digamos, ¿no? Como postre o como cierre. Digo, a ver, Sí, es que no pasa inadvertido, más allá de todo, no pasa inadvertido. A ver, y elegirlo, sí, totalmente, y elegirlo en la voz de Enrique. Porque digo, a ver, hay versiones que aun cuando uno diga no es, ¿no? Digo, primero, a mí como cantante me gusta Julio Sosa. Digo, quizás porque es el que escuchaba a mi viejo, ¿no? Pero digo, a ver, Cambalache fue cantado y hay una versión realmente muy bella por Caetano Veloso y por Serrat. O sea, a ver, cuando uno habla de un himno, digo, es esto que trasciende las fronteras. Cambalache tiene unas versiones increíbles de gente absolutamente extranjera al tango. ¿Sí? Aunque los chinos se lleven premios bailando tango, luego los japoneses, nunca me acuerdo cuáles son, digo, ¿no? Esta cuestión. Bien, para hacer promesa de esto que nosotros decimos que no colgarnos y que la mesa tenga un horario, vamos a ir llegando al cierre de hoy, ¿sí? Y lo que les propongo es que piensen, que después lo tiren, que no se olviden que el propósito de esta mesa es que para que la del mes que viene suceda, es que alguien se quede con algo resonando y que de alguna curiosidad me acerque vía mail por donde armamos un nuevo menú, digamos, ¿no? Para poder empezar a presentar algún tipo de territorio o alguna cuestión.
¿sí? Bien, algo más para decir Yo antes del tengo, cierre, dale, Lu. una nota de color, porque cuando vos hablaste de Discépolo que muere un 23 de diciembre, me causaba gracia porque digo, como para sonarlo a él, Tita muere el 24, ¿entendés? Es como que me reía de eso, ¿no? Porque logró lo que vos decías, no llegó a Navidad y Tita Merelo se murió un 24 de diciembre, como muy gracioso, me resonó eso cuando vos lo dijiste. Pero ¿cómo no traer la Tita? Pero a ver, digo, fíjense cómo lo que pasa. Hoy nació, hoy cumpleaños. Hoy, mira, Hoy es el día del nacimiento de Tita. Libriana, otra libre. Yo sigo reivindicando. Digo, hay algo que me resulta absolutamente interesante, pero fíjense cómo ahí cambiamos de zona. Otra historieta sería tomar, ¿sí?, al cine y al tango desde, ¿no?, la figura de Tita Merelo. Es otra cosa. No es lo que Romero nos circuló acá. Acá la negra Bozán. Acá, claramente, ¿quién es la prima de la otra Bozán, que también es una gran, digamos, actriz, de Olinda? Olinda hacía personajes absolutamente distintos a los de la negra. Pero la negra, además, tiene una historia maravillosa, no me voy a meter en esto, pero digo, crea otro tipo de arquetipo, y es el que a Romero le sirve para instalar, como decía, no solamente el arrabal, sino ese tango que él también buscaba confrontar para dar aire, que es el tango cómico, ¿sí?, que es todo un tema también. Y pensaba hoy, cuando se habló de actuaciones, ¿sí?, y se habló de Maquieta, ¿sí?, pensaba en que lo más próximo que uno podría tener como recuerdo, y no sé si de todos los que estamos en esta mesa como recuerdo, pero alguien que te puede llevar esa zona de experiencia de decir, pará, ¿no? ¿Por qué me río y a la vez lloro? ¿No? Esta zona, digo, es Luis Andrini. Digo, trayéndolo lo más próximo hacia acá, de alguien heredero, ¿no?, de lo que tiene que ver con Pepe Arias y todo esto. Ya igual nos iríamos se iría a otra cosa, pero en donde yo más pude percibir eso de decir, bueno, me estoy riendo, pero a la vez de qué carajo me estoy riendo, ¿no? Y esta cuestión es en algunos de los personajes, ¿sí?, de Luis Andrini. Digo, porque si no me iba a olvidar de eso. Bien, comensales, ustedes dirán la última palabra. Tenías que traer a Sandrine, pobre. Bueno, hoy es el cumpleaños de Tita Merelo, de Gilda, el día del dulce leche y del asado. Así que para que sepan, pura argentinidad. Pura argentinidad del plato. Le terminamos de agregar algunas cosas. Bueno, a ver, Gaby me pone Azucena Maizani. Gracias, Gaby. Era la actriz que no me acordaba. Ella estrena el primer, no es que estrena el primer tango, pero es la primera que hace, ¿no?, que se escuche a Enrique y a su tango desde otro lugar. Gracias, sí, es Azucena Maizani, ¿sí? Y lo hace en el teatro, digamos, lo hace ahí. Es muy interesante. En el 20 y pico también, no me acuerdo ahora la fecha, pero no sé si no es en el mismo año del estreno de Stefano, donde la Maizani canta por primera vez a Enrique. Pero sí, es... 1928, ¿no es? Sí, entonces 1928. el mismo año que se estrena Stefano. El mismo año que se estrena Sí. Stefano por Discépolo, por el mayor. La niata gaucha. Que se vestía, la tenían que... Sí. Bueno, las mujeres en teatro, ahí yo recomiendo mucho y reivindico mucho a alguien que durante mucho tiempo se la bastardeó llamándola la cronista del teatro, cuando verdaderamente era una historiadora. Lo que pasa que la historia la escribían los hombres,
en Buenos Aires del teatro, que es Beatriz Seibel, ¿sí? Beatriz Seibel no era solamente una cronista y una gran, es realmente la reivindicación que el IMT le hizo mientras aún estaba viva, publicándole todo, ¿sí? Es quien pudo rescatar, y tiene tiene un libro, obviamente, sobre circo, pero tiene otro sobre las... El Teatro Bárbaro del Interior. Sí. El Teatro Bárbaro del Interior. Y tiene uno que, no sé por qué ahora me sale Las Infantas, y no se llama Las Infantas. Pero, verdaderamente, no solamente tomó las teatralidades de margen y la puso al centro en sus publicaciones, el circo entre ellas, ¿sí? Sino que también puso a las mujeres en el contexto, no solamente en el nombre de... esto lo van a ver en cualquier libro que tomen de Seibel, ¿no? Me parece que es una gran historiadora del teatro. Y hoy, que todavía está... ¿De Ninfas a Capitanas? ¿Qué? Ahí está, gracias. Ese Agustín, justamente. Y alguien que está viva, que es mi vecina, ¿sí? Otra gran historiadora es Cora Roca, que va por otro lado, ¿no? Mayormente es una gran conocedora de lo que tiene que ver con la escenografía, etcétera, etcétera, pero Cora también es otra generación que hay que reivindicar en términos de... Bien, hemos llegado al cierre, compañeros, ¿sí? Acá